La fabricación de los neumáticos se da en tres procesos básicos. El primero de ellos es el mezclado de las materias primas. En este proceso se mezclan los materiales que los componen, como son caucho, aceites de proceso, negro de humo, pigmentos, antioxidantes, azufres, entre otros aditivos. El caucho más comúnmente usado es el caucho butadieno-estireno o caucho BS. Estos ingredientes son unidos en una mezcladora llamada mezcladora Bamburi. En esta máquina se realiza el mezclado bajo un intenso calor y presión, utilizando unos rodillos calentados que giran en sentidos opuestos entre sí, consiguiendo mantener el polímero en un estado gomoso, capaz de asimilar los diferentes aditivos que se incorporan por difusión. La mezcla homogénea de caucho resultante es de color negra y pegajosa. Por medio de bandas el caucho compuesto se transporta a molinos de extrusión, en los cuales se mezcla con hule. Posteriormente son cortados en tiras y después llevados por bandas transportadoras para hacer las bandas de rodadura o partes de la llanta. También intervienen en los componentes hilos metálicos, los cuales son cubiertos con la goma mezclada para formar la carcasa. Construcción de la carcasa. En este procedimiento se obtiene la geometría radial de la llanta, uniendo sus distintas partes. Las cejas son alambres de acero con alta tensión que se recubren de hule, se cortan, se enrollan y se unen los extremos para ajustarse al rin del vehículo. Existen dos tipos de revestimiento interior, con cámara o sin cámara. Si el revestimiento tiene cámara, este se fabrica por calandrado. En el caso de que el revestimiento no tenga cámara, se fabrica como un laminado de dos capas de hule sintético, llamado inner liner, el cual funciona como un sellador, evitando que el aire se escape. Los cinturones proporcionan una base rígida para la llanta, se fabrican por calandrado y se cortan a diferentes ángulos para tener un mejor reforzamiento. En esto se usan muchas clases de tela, como el poliéster y el rayón. La mayoría de las llantas para pasajeros tienen cuerdas de poliéster. En el caso de la rodadura o piso y también para las caras laterales, se realizan mediante extrusión continua y después se cortan. El ensamble de la carcasa se realiza en un cilindro giratorio, con una parte central flexible, llamado tambor de construcción. Las tiras de material precortado se colocan alrededor del tambor, asegurando todos los componentes en su posición adecuada, en donde se agregan los cinturones de acero que sostienen fuertemente a la banda de rodamiento contra el piso. Después de este ensamble se acercan los extremos del tambor para obtener una forma muy cercana a la geometría final de la llanta. La banda de rodamiento es la última parte que se coloca. Se presionan todos los ensambles firmemente y el producto obtenido es ahora llamado llanta verde o cruda. Sin embargo, esta llanta verde todavía no contiene los marcajes en la banda de rodadura. Proceso de vulcanización. En el proceso de vulcanización, la llanta verde se coloca en moldes calientes, los cuales tienen los grabados con el modelo de pisada, las marcas del costado del fabricante, aquellas requeridas por la ley y la forma final de la llanta. Este molde se tiene en medio de un diafragma expansible llamado blader. La llanta se coloca dentro del molde y una vez cerrado el diafragma, se infla prensando la llanta verde contra la cavidad del molde. Esto ocasiona que el modelo del dibujo quede impreso en la llanta. Durante la vulcanización, los átomos de azufre forman enlaces entre las cadenas de polímeros, provocando que el caucho incremente su resistencia a la tracción y su módulo de elasticidad de forma irreversible. El calentamiento de la llanta se logra en la parte exterior por medio del molde caliente y también en la parte interior por medio del diafragma. La expansión del diafragma es a través de la circulación de agua caliente o vapor a presión. La duración y temperatura del vulcanizado depende del espesor y tamaño de la llanta. Para llantas de autobús de pasajeros tarda en promedio de 10 a 15 minutos a más de 300 grados centígrados. Posteriormente, las llantas son sacadas de sus moldes y transportadas hacia el área de inspección, en donde tienen que superar diferentes pruebas con el objetivo de cumplir con las normas de seguridad y calidad. Estas pruebas van desde los exámenes visuales hasta pruebas para saber si los niveles de emisión de ruido de la llanta son aceptables, así como pruebas para comprobar
su adecuado comportamiento bajo condiciones de conducción a altas revoluciones.